Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en este subprograma Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña la doctora Karina Mariela Azolavere para conversar sobre el tema respuestas institucionales a las desapariciones. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. La doctora Karina Anzolavere es investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional General de San Martín y doctora de investigación en ciencias sociales con especialización en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y actualmente es investigadora principal del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México. Tiene múltiples publicaciones, dentro de las cuales destacan las más recientes: Handbook of Law and Society in Latin America, coeditado con Rachel Sider y Tatiana Alfonso en 2019, y El Estado y los Derechos Humanos, México, Uruguay y Ecuador en 2020, en coautoría con Francisco Valdés y Daniel Velázquez, entre otros. México presenta un retroceso que remonta a casi 2 décadas, en la cual una de las manifestaciones más palpables es el aumento de las personas desaparecidas. Si bien esta situación en parte se relaciona con las particularidades del cumplimiento de los remedios legales recomendados ante las violaciones graves de derechos humanos, también refleja la complejidad institucional cuyos mecanismos de operación afectan los resultados previstos. De las respuestas que las instituciones mexicanas han puesto en marcha para atender esta problemática de la desaparición, hablaremos el día de hoy con nuestra invitada. Bienvenida, doctora Karina. Buenos días, doctora Zoraida. Hola, buenos días. Gracias, Anaí. Buenos días por hacer esta introducción a nuestro programa del día de hoy. Estamos muy felices de recibir a la doctora Karina Anzolavere, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y pues dedicada de lleno a la investigación de violaciones de derechos humanos y específicamente a la desaparición y búsqueda de personas. Ella dirige un observatorio que tiene esta temática en el instituto y de esa manera pues hemos puesto mucha atención desde la Escuela Nacional de Ciencias Forenses en el trabajo de este equipo del instituto y pues ya hemos emprendido algunas cuestiones académicas, como es el diplomado profesionalizante que ya lleva 2 ediciones y vamos por la tercera, junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, precisamente en materia de búsqueda de personas. Karina, muy bienvenida. Gracias por aceptar estar con nosotras. Es un lujo. Muchísimas gracias, Zoraida, Anaí. Es un gusto para mí estar en este espacio de la Escuela Nacional, un espacio que en lo personal admiro muchísimo y que creo que tiene un rol fundamental, ¿no? En este momento que vive el país y con los desafíos a futuro. Entonces, les agradezco mucho la invitación. Gracias, Karina. Pues sí, tenemos grandes retos. Es ya por todos sabido la crisis forense por la que está atravesando nuestro país, los niveles de inseguridad y las desapariciones de muchas personas que ocurren día con día. No es un hecho que haya sucedido en un estado dictatorial y que ya lo hayamos pasado y estemos en un momento de transición y de reparación. No, estamos en el momento en que están sucediendo las desapariciones. Es una cuestión multifactorial y junto con el afrontamiento de este problema también está el reto de buscarles, identificarles y poderlos restituir con sus familiares, preferentemente en vida. Y a propósito de eso, yo quiero hacer mención de que precisamente en este momento
la universidad ha organizado un acto de disculpas para la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde, que desapareció el 27 de abril de 2018, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Y bueno, pues es un miembro, una integrante de nuestra comunidad universitaria que todavía no se localiza. Entonces yo aprovecho el momento para mencionarla, para hacer honor a ella, honor a sus familiares, y que este programa no se muestre indiferente a un acontecimiento tan grave como ese, porque es de nuestra comunidad. Con esto quiero decir, es algo que nos aqueja constantemente, es un problema actual. Y bueno, pues tú nos propusiste hablar a propósito de un artículo que no sé si ya se publicó o está en vías de publicarse, que me parece muy bien que esté en esas vías, que se llama La paradoja del cambio institucional en materia de derechos humanos, menos resultados en el principio, el caso de la búsqueda de personas en México. Y ahí lo que plantean el grupo de autores es, entre los que estás tú, es un análisis de, a ver, parece que vamos de mal en peor, ¿no? Y que hay más desaparecidos, sobre todo desde 2006 de este siglo. Hay más registros y hay menos posibilidades de encontrarles. O sea, el promedio, la tasa de localización ha bajado, a pesar de que tenemos ya una ley general de búsqueda, de que tenemos un protocolo, de que hay leyes por estado, de que hay protocolos por estado, de que se ha creado una Comisión Nacional de Búsqueda, de que contamos con un registro y de que tenemos comisiones locales de búsqueda. ¿Qué reflexionan? ¿Qué reflexionas tú sobre esto, Karina? Cuéntanos. Bueno, esta es una preocupación del equipo del observatorio, que somos las personas que estuvimos trabajando en esto, y debo decir que lo que presentamos ahí es nuestro trabajo de investigación en los últimos 2 años, es una síntesis del trabajo de investigación que hemos hecho en los últimos 2 años, muy enfocadas en las respuestas estatales, porque, a ver, sabemos que hay violencia en el país, sabemos que las desapariciones aumentan, sabemos que hay impunidad, sabemos que no toda la gente tiene las mismas probabilidades de desaparecer, sabemos que la gente que más probabilidades de desaparecer tienen son aquellas más pobres, más jóvenes, ¿no? Em, y, y, en ese marco hay mucho esfuerzo, tanto de las familias y de la comunidad de derechos humanos, para hacer cambios institucionales, y hay esfuerzos de aplicación de esos cambios institucionales, y sin embargo vemos que los resultados son muy, muy pocos. O sea, toda la expectativa que hay sobre los resultados que esos cambios institucionales van a generar no se materializan, ¿no? en algo muy concreto y tangible. ¿Cuánta gente se localiza respecto de la que queda desaparecida? Para nuestro público, un poco hay que señalar que los cambios institucionales más importantes que se hicieron en el país tuvieron que ver con el diseñar un sistema nacional de búsqueda de personas que de alguna manera cambió, ¿no?, la concepción sobre la búsqueda. Antes la búsqueda se concebía como una búsqueda eminentemente judicial, por lo menos en los casos de desaparición, ¿no?, donde estaba en la órbita de la fiscalía y era subsidiaria de la investigación, y el cambio importante que se hizo fue agregar a esta búsqueda, no es que se dejó esta función, sino que fue
incorporar otra concepción de búsqueda, otra lógica de búsqueda, que es lo que se llama la búsqueda humanitaria, que es, bueno, se busca a todas las personas que se reportan como desaparecidas, no importa que sean víctimas de un delito, hay diferentes formas de búsqueda, puede haber búsqueda caso a caso, puede haber búsqueda generalizada, puede... entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿por qué este cambio, ¿no? Que no, no, no producía resultados más alentadores. Y bueno, nuestra respuesta básicamente para decir el final de la película es que son dos cosas. Primero, que el cambio se produjo de tal manera que no modificó la simetría de poder entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías. Y por otra parte, que creó una gran complejidad institucional que genera más problemas de coordinación y facultades. Voy a referirme a lo primero. Cuando nosotros hicimos entrevistas con personas que estuvieron en el proceso de cambio institucional, que lo impulsaron, que hay que decirlo, que es el resultado de una amplia movilización nacional e internacional, este cambio legal que se materializó en la Ley General de Desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Las personas que impulsaron esto, lo impulsaron porque veían un problema muy concreto, y es que las fiscalías no buscaban, ¿no? Cuando ellos iban a denunciar que sus familiares estaban desaparecidos, las fiscalías no buscaban o no buscaban con la diligencia que esperaban. ¿Y por qué sucedía esto? Según las personas que compartieron su experiencia, nos decían, bueno, no buscaban porque, y tú Zoraida, lo sabes seguramente, porque su principal función es la investigación. Buscaban culpables, no buscaban a las víctimas, buscaban perpetradores, ¿no? O sea, quién había hecho, y a partir de ahí saber, obtener información, a ver a dónde estaba la vida. Y esto ponía el foco no en la inmediatez de la búsqueda y en la urgencia que requiere la búsqueda, sino en identificar a los responsables de la desaparición. Entonces, quienes habían vivido esto dijeron, no, tenemos que modificar el modelo, ¿no? Y para modificarlo, lo que hay que hacer es lo que la gente de ciencia política llama un bypass institucional. Esto es decir, darle la vuelta a la fiscalía y crear un modelo de búsqueda que se rija por otra lógica, que ponga en el centro a la víctima, a buscar a la persona, y que no se preocupe en lo inmediato de qué delito es, cómo se investiga o acreditar un delito, ¿no? Si alguien desaparece, pues hay que buscar. Entonces, eso es lo que estuvo ahí. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que, como siempre sucede, ¿no? Empezó una negociación en el espacio parlamentario, ¿no? Y diferentes propuestas y proyectos comenzaron a discutirse, ¿no? Desde uno que proponía generar una unidad de búsqueda dentro de la fiscalía, a otro que proponía
que la comisión de búsqueda fuera parte de una corporación policial, que fuera parte de las instancias de seguridad para que tuviera capacidad policial y despliegue policial. Pero bueno, por los propios procesos, lo que salió es la ley que hoy tenemos, que crea un sistema de búsqueda basado en esta idea humanitaria, ¿no? De buscar, la prioridad es buscar, que convive con el sistema viejo, como le llamamos nosotros, que era el de la fiscalía. Pero al Ujú. crear este nuevo sistema, lo que sucede es que no se le quita poder a la fiscalía, que era el actor que generaba el problema original y que es el que a partir del cual se quiere hacer todo este cambio institucional. Doctora, Entonces, ay, sí, perdón, en ese sentido me gustaría como un poco retomar de manera importante lo que está diciendo, porque de pronto ante la crisis que tenemos de derechos humanos y en el tema de la desaparición tan marcado en nuestro país, pareciera como que este problema se ha empezado como a legislar o se ha empezado como a documentar institucionalmente desde hace mucho y en realidad es un tema que tardó muchísimo, ¿no? A pesar de que tenemos como registros desde la década de los 70s, 80s, ¿no? Donde ya había presencia de estas formas de poder, ¿no? De violaciones a los derechos humanos, la empieza a realmente tipificarse en el caso de la desaparición forzada hasta el 2001, ¿no? Es decir, como que los avances jurídicos van muy lentos y creo que esto que usted dice en cuanto a este bypass, ¿no? En donde de pronto hay que empezar a hacer un cambio, ¿no? Un redireccionamiento del papel que tienen las instancias de procuración de justicia y esta visión humanitaria en cuanto a la búsqueda, pues es realmente muy novedoso. En ese sentido, y por lo que está diciendo, a mí me gustaría preguntarle y para nuestro auditorio, ¿cuál entonces será como el objetivo de seguir impulsando cambios institucionales? Porque de pronto hay esta sensación de no pasa nada, ¿no? Y sin embargo sí está pasando, porque al final el hecho de que exista la ley, de que se tenga esta visión, ¿no? Desde una visión más humanitaria, también implica poder empezar a exigir a estos actores que tienen como ciertas resistencias, ¿no? O ciertas maneras de ejercer ese poder, empezarles a exigir pues, que tengan que cumplir con aspectos que la propia ley mandata, ¿no? No sé, ¿usted qué opina en ese sentido? no, muchas gracias por la pregunta y por cortarme, porque yo me apasiono y cuento la historia. Eh, em, a ver, yo lo que creo que la primera conclusión que yo compartiría de luego de toda esta reflexión y esta investigación es que hay que ser cuidadosos y cuidadosas cuando proponemos reformas institucionales, ¿no? Que las reformas institucionales eh, no se autoimplementan, la implementan personas y se insertan en contextos donde hay muchas otras instituciones, algunas que compiten con ellas, otras que no. Entonces, que antes de proponer una reforma institucional, pensemos en todo lo que trae aparejado una reforma institucional. Eh, y esto es un tiempo de implementación, un tiempo de acomodamiento, cómo se distribuye el poder, perdón, pero mi cabeza de politóloga me lleva, entre las instituciones. Si tenemos una fiscalía que maneja registros claves, tiene a los servicios periciales, ¿a dónde deja al nuevo sistema de búsqueda? ¿No? Entonces, esta es la conclusión. Sí, muchas veces tenemos que modificar las instituciones, pero muchas veces también eh, eh,
invertimos muchísimos recursos impulsando cambios institucionales que luego hay que implementarlos. Entonces, lo que yo diría es, hay que mirar también el contexto de implementación y este otro ecosistema institucional, para llamarlo de alguna manera, en que se van a insertar, ¿no? Y digo, nosotros no decimos que son inocuas, ni decimos que no sirve, decimos que están abriendo una grieta, ¿no? Que así todo están generando, están un poco desbalanceando lo que era un equilibrio que de otra manera no se hubiera desbalanceado, pero a 5 años todavía hay muchas cosas que a 5 años de emitida la ley hay muchísimas cosas que están pendientes de herramientas básicas, por ejemplo. Sí. ¿No? Cuando estabas explicando, llegaste a un punto que me parece muy interesante, en el que decías, a ver, primero sucedía que la Fiscalía era la única institución con capacidades, con facultades para intervenir en este tipo de asuntos. Se crea la Ley General, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, un sistema de búsqueda, en donde se pretende que haya coordinación de instituciones, y la Fiscalía no deja de tener atribuciones, ¿no? O sea, no se la hizo a un lado, aunque ella tenga como por finalidad hacer una investigación criminal. Se quería que ella también interviniera en la búsqueda, paralelamente a una comisión nacional y a varias comisiones locales, que tiene más bien un espíritu entre institucional y ciudadano, ¿no? Porque lo que se buscaba era la participación institucionalizada de las víctimas. Es decir, las víctimas, creo que han sido las organizaciones civiles han sido las más activas y las que impulsaron que hubiera estos cambios. Y por supuesto, pues sin ninguna facultad más que de supresión como ciudadanía, pero ya combinada su presencia en el impulso de creación de las comisiones y la supervivencia de la Fiscalía con las facultades que se quiere que ejerzan, pero muchas veces se reclama que no ejercen la Fiscalía. Entonces, lo que estoy entendiendo que nos explicas es, pues, una concurrencia de instituciones, de capacidades institucionales que en realidad no concurren, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, ya identificado este problema, ¿hay me imagino que tienen ustedes como grupo de estudio el panorama de otras experiencias internacionales que quizás podrían servir de ejemplo, o cómo es que podríamos solucionar y proponer una nueva institucionalidad? Porque creo que no nada más es un problema de implementación, sí lo es, pero también de diseño, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es muy buena la pregunta. Respecto de a qué otras experiencias podríamos recurrir, lo primero es señalar que no hay tantas experiencias de sistemas de búsqueda, de personas con esta perspectiva, ¿no? El modelo de México tomó el modelo de Colombia. Sabemos que en América Latina hay también una comisión de búsqueda en El Salvador y otra en Perú, pero a diferencia del modelo de México, tienen una temporalidad muy definida, ¿no? Entonces, eso modifica el mandato. Están, digamos, definen un tiempo, unos años sobre los que se van a enfocar. En México, lo que tenemos es que nuestro sistema de búsqueda incluye todo, no tiene una temporalidad. Y eso le da, digamos, sobrecarga, porque tenemos desde las desapariciones, está a cargo de buscar desde las desapariciones que ocurrieron durante la denominada Guerra Sucia en los 60s y 70s, a las que
ocurrieron después, a las que ocurrieron durante la denominada guerra contra el narcotráfico y a las que se producen todos los días, ¿no? Y como ustedes bien saben, no es lo mismo buscar a una persona que están reportando que desapareció hace unas horas. Lo que yo tengo que hacer y lo que necesito hacer es muy distinto a lo que yo tengo que hacer para buscar a una persona que desapareció hace 10 años o hace 50, ¿no? Entonces, creo que la dificultad del modelo de México es que, como diría Javier Yankelevich, un colega de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, superpone, ¿no?, un modelo de búsqueda muy orientado por principios de derechos humanos, de verdad, justicia y reparación, con un modelo de búsqueda inmediata que en otros países son estos servicios de búsqueda inmediata de gente, ¿no? Que entonces yo creo que hay que pensar soluciones muy ad hoc, porque nuestro modelo es un modelo muy ad hoc, o separar, ¿no? Decir, bueno, necesitamos tener un módulo autónomo que se dedique a la guerra sucia, otro a lo que sucedió y otro de búsqueda inmediata. Eso quizás es porque no hay una experiencia con este arco y esta cantidad de atribuciones, lo cual justamente abona al segundo punto, que era el de la complejidad. Para darle vuelta a esto, para hacer este bypass se crea una complejidad de comisiones locales, de concurrencia de facultades que no concurren, como tú misma dices, ¿no? Es muy difícil de manejar, es muy interesante, ¿no?, en el diseño, en el papel, pero cuando uno tiene que llevarla a la práctica, sabemos que la mayor coordinación lleva a una mayor dilación en la toma de decisiones, porque pues, Sí. así o sea, hay que encontrar un buen trade-off, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos un desafío y hay que pensar fuera de la caja. Ujú. Doctora, en ese sentido yo quiero hacerle dos preguntas. La primera es sobre esto que estoy escuchando, justamente sobre el tema de la búsqueda inmediata. O sea, si hay como una especie de curva de aprendizaje, ¿no?, en esta realidad mexicana, en donde sabemos que las primeras horas son cruciales para poder encontrar a una persona, ¿no? O sea, eso, como nos lo comenta hace un momento, hay experiencia en otros países, experiencia internacional que te está diciendo debes de generar protocolos, hacer búsqueda lo más rápido posible. ¿A qué se debe la resistencia en nuestro país institucional a implementar ese tipo de políticas o de protocolos, ¿no?, que tendrían que ser como pues, el común, ¿no?, en todas las entidades y que de pronto pues entorpecen justamente, hacen que una búsqueda inmediata se convierta en una búsqueda de personas, ¿no?, de tiempo? Esa es la primera. Y la segunda pregunta va vinculada justo a esto que está diciendo. A mí me llama mucho la atención el trabajo que hicieron en cuanto a la revisión institucional y justo en esta complejidad quisiera preguntarle cuál fue la parte de la metodología que implementaron, porque es justo un entramado, o sea, es una maraña de pronto de instituciones, de leyes, ¿no?, de cosas que es difícil empezar a sistematizar. O sea, pareciera que algo da origen y de ahí como que se empieza a desperdigar sin control absoluto y en lugar de facilitar y de hacer como posible la implementación, pues como bien lo señala, lo complejiza y lo obstaculiza, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que sí sabemos y creo que hay un cambio y para darle un toque optimista a un tema que nos da pocas razones para el optimismo, pero creo que hay que seguir, digamos, abriendo grietas. Es que
hoy en día, en nuestra experiencia, en los casos que hemos trabajado más en profundidad, eh, hay mayor conciencia en las autoridades de que la búsqueda inmediata es clave, ¿no? Y que, que en realidad, pues, para encontrar a una persona las primeras 24 horas, ni siquiera las primeras 72, ¿no? Las primeras 24 son eh, claves. Y me parece que ahí hay cierto cambio, y en las entrevistas que hemos hecho, porque todavía no hay información disponible, un poco las principales, los principales aportes, ¿no?, de las comisiones locales de búsqueda son justamente en búsqueda inmediata, ¿no? En esto de activar incluso el WhatsApp, ¿no? Que nos ha pasado estar entrevistando a comisionadas de búsqueda y que nos dicen, esperen un momentito, y está en el WhatsApp con las autoridades, no, ya encontraron a la persona, estaba pues aquí, o estaba en el hospital, o está. Entonces, yo creo que ahí hay algún paso avanzado, aunque todavía queda mucho por hacer. Te digo, nos siguen diciendo, hay lugares donde siguen diciendo hay que esperar 72 horas, ¿no? Digo, pero sabemos que hay algún paso avanzado, y creo que ahí, ¿por qué hay a veces estas resistencias? Porque hay estereotipos y prejuicios, ¿no? Entre otras cosas, digamos, cuando una chica adolescente se reporta la desaparición, en general lo primero que se aduce es se habrá ido con el novio, o en realidad se está escondiendo de la familia porque tuvo una mala calificación, ya va a aparecer, ¿no? Y los datos indican que muchos de los casos tienen que ver con eso, pero el problema es que en un contexto como el de nuestro país no lo podemos dar por sentado, hay que salir a buscar inmediatamente, ¿no? Entonces creo que ahí hay eh, un, un punto fundamental. ¿Y cómo fue la metodología que hicimos? Utilizamos análisis de redes. Utilizamos análisis de redes direccionados, y lo que hicimos es agarrar, eso es un buen análisis interdisciplinario, ¿no? El texto legal, e identificar todas las dependencias que estaban vinculadas con el sistema de búsqueda, antes de la ley y después de la ley, y definir cuál dependía de cuál, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, la Procuraduría General de la República tiene una subprocuraduría de derechos humanos, que a su vez tiene una fiscalía especializada en desaparición. Esa fiscalía especializada en desaparición, a su vez, tiene una unidad de búsqueda, ¿no? Entonces, fuimos haciendo eso y utilizamos un programa de análisis de redes, que es público, gratuito, se llama Gephi. Y hicimos el análisis y la graficación que se puede ver, que es donde aparece ahí la explosión, porque, te digo, pensemos simplemente esto, digamos, se crean había una fiscalía de desaparición, ¿no? Antes no, antes de que empezara el problema, no había fiscalía de desaparición. Luego se crea fiscalía de desaparición, y luego la ley pone la obligación de que todas las entidades federativas tienen que tener una fiscalía de desaparición. Entonces ahí tenemos fiscalía de desaparición por 32, ¿no? Por 33 en realidad, la federal y lo mismo sucede con las comisiones de búsqueda. Entonces lo que queríamos un poco era mostrar cómo esto había
cómo la magnitud de esto y entre qué panorama estaba. Fíjate, estoy escuchándote cómo nos explicas el análisis enfocado en las instituciones del antes y del después, que a lo mejor también es un poco difícil identificar el momento de qué parte, el antes y el después, pero lo entiendo, lo entiendo. Y me quedo reflexionando, digo, es que hay otro factor que seguramente han tenido en cuenta que es muy importante, que es, a ver, cuando uno busca, es más fácil encontrar cuando las cosas están ordenadas, ¿no? Entonces, si tú buscas la aguja en el pajar, es muy difícil que la encuentres. Entonces, si buscamos en sistemas que no existen, en sistemas que no abarcan toda la información, en sistemas que no conviven, si vas y tocas la puerta no sé, en el hospital de la ciudad, pues vas a tener que ir a los varios hospitales que haya en la ciudad porque no se va a saber de una si está en el sistema hospitalario, ¿no? O o cómo se registró la entrada de un cuerpo al CEMEFO, si realmente, o sea, hemos visto el grado de errores que puede haber en el registro. O sea, hay un cúmulo de datos desordenados en donde buscar que no ayudan a las instituciones a buscar, y mucho menos a las familias. Entonces, creo que ese es otro factor muy, muy importante que me gustaría saber tú cómo lo combinas en esta metodología de análisis. No, yo creo que esa es una expresión de la complejidad, a lo mejor Sí. no a este nivel de todas las instituciones que concurren y el sistema, y tenemos el Sistema Nacional de Búsqueda y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y todo esto. Pero definitivamente al nivel del día a día, ¿no? De la calle, de las prácticas institucionales, lo que sucede es eso. Lo que sucede es que, pues, digamos, no hay no sé, las comisiones no necesariamente tienen acceso a los registros de ingreso a un hospital o al registro de prisiones, o digo, pensando en las cosas más, digamos, más, lo primero que uno piensa, ¿no? Si le pasó algo a mi familiar, estará en el hospital, estará en la comisaría o en el registro de detenciones, ¿no? O habrá tenido un accidente o los servicios forenses, ¿no? Las morgues. Eh, y eso expresa, ¿no? Es una expresión de esta, esta, este problema de complejidad. Y como nos decía justamente hace 2 semanas una de nuestras colegas de la Universidad de Minnesota, estábamos discutiendo este artículo y nos ponía el ejemplo de lo que les pasaba en el sistema de salud en la Clínica Mayo en Minnesota, ¿no? Que todos saben que la Clínica Mayo es una clínica muy importante, de referencia en salud. Y lo que lo que detectaron es que al paciente lo veían los diferentes especialistas, cada cual veía un pedacito y entre lo que veía uno y el otro se perdían un montón de cosas. Entonces cambiaron el sistema de gestión, ¿no? Donde en el centro no está el médico como era antes, sino que en el centro está el paciente o en el centro está la víctima. Entonces, quizás, ¿no? Ella nos decía, bueno, a lo mejor a veces ver otros modelos, ¿no? Ayuda a pensar esto. O sea, el problema es que este sistema está pensado en cada porción burocrática, ¿no? Lo que hace el INCIFO, lo que hace servicios periciales, lo que hace la fiscalía, lo que hace salud, ¿no? Y no está pensado en la persona.
y quizás por ahí tenemos, digamos, un cambio en la mirada, ¿no? De dejar de mirar institución por institución y poner en el centro aquello que es el objetivo. Nosotros que nos dedicamos a educación, es muy claro, ¿no? Digamos, uno puede tener un modelo basado en los profesores o basado en los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y ustedes lo saben muy bien. Yo creo que eso es como también, ¿no? Cómo pensamos los modelos, pero ciertamente estamos en una encrucijada y nos parece importante preguntarnos ahora estas cosas porque estamos en pleno proceso de implementación. Sí. Y un poco mi terror es volver a otro proceso de cambio legal y de otro cambio sin que hayamos visto cuáles son los problemas, ¿no? Y qué cosas tienen que ver con el diseño y se pueden modificar. Y en ese sentido, perdón. No, disculpa, adelante. No, y es que me quedé pensando que justo eso que está diciendo es muy importante porque de pronto hay modelos que no terminan como de implementarse, ¿no? Que no terminan como de mostrar cosas, ¿no? Curvas de aprendizaje, etcétera. Y de pronto ya estamos planteando otras, ¿no? Otras formas para atender la misma problemática. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué tendría que resolverse tal vez en un ideal, ¿no? O qué tendría que sí afianzarse en esta complejidad institucional para entonces podernos plantear el empezar a transitar a otros modelos? A ver, yo creo que, bueno, hay cosas que se pueden modificar y otras que lo que vemos es que no se pueden modificar. Pero las cosas que se pueden modificar, creo yo que es, bueno, primero tener las herramientas de información a disposición, ¿no? Todavía no tenemos un registro de datos genéticos, que eso es claro, ¿no? Que el registro de detenciones y demás funcione bien y esté accesible. Que haya una base de datos biométricos donde se puedan cruzar eh, la información y a donde estén conectadas todas las instancias, ¿no? Que la información no es, la información sobre una persona es de la persona, o sea, no es de la institución que la tiene, ¿no? Entonces, creo que ahí terminar de construir las herramientas, porque este sistema se creó también pensando en herramientas para que pueda hacer su trabajo. Si esas herramientas no están funcionando, ni siquiera han sido creadas, vamos a tener un problema. Entonces, me parece que hay que, y creo que ahí los registros, los diferentes registros, son clave. Creo que el otro punto es hacer el otro punto es hacer priorizar qué se puede y qué no se puede hacer con los recursos disponibles. No es fácil cuando donde hay una situación de, bueno, todos los días suben las desapariciones y justamente por eso yo creo que hay que tener como líneas, ¿no? Y a lo mejor poder decir, necesitamos separar la búsqueda de largo plazo con la búsqueda inmediata y limpiar un poco en esta metáfora del desorden, limpiar un poco todo esto que es Una vorágine. Una vorágine, ¿no? Y que implica muchas demandas de diferente tipo, sí. ¿no? Entonces, me parece que esas son dos cosas muy concretas
que se pueden hacer. ¿Qué creo que no va a modificarse? Bueno, lo que yo comencé diciendo, la asimetría de poder con la fiscalía. La fiscalía opera como un actor muy poderoso que empieza con ventaja y que tiene capacidad de veto para todo, ¿no? Digamos, el registro de bancos genéticos depende de ahí, y si ahí no avanzan las cosas o no se realizan, estamos ante un problema. Si la fiscalía veta o no es deferente o carga mal la información que tiene que cargar, el sistema no funciona. Entonces, eso no depende de las comisiones de búsqueda, no depende de hacer funcionar una herramienta, tiene que ver con otro nivel de decisión, pero tenemos que ser también realistas en ese punto, ¿no? Como nosotros mostramos en el trabajo, la instancia que mayormente no ha cumplido lo que tenía que cumplir por ley es la fiscalía, ¿no? Sí. Entonces estamos ante un problema ahí. Muchas tareas pendientes. Karina, se nos está acabando el tiempo del programa. Te agradecemos enormemente la entrevista, pero queremos cerrar para que nos comentes. Cuando te invitamos, te hicimos una pregunta y te dijimos, oye, estaría muy bien que nos hablaras de una obra, y dimos un amplio espectro de las posibilidades de obra que podrían ser, para que nos hables de ella e introducir al público que nos escucha, que puede ser, o sea, que es muy variado, estudiantes, profesores, académicos, profesionales dedicados a las ciencias forenses. Y tú nos mencionaste un libro que te hace sentido, Niña, Mujer, Otras, de Bernardine Evaristo. Cerremos, si te parece bien, en unos 3 minutos, espero que no sea demasiado poco, para que nos platiques un porqué. ¿Por qué? Porque es una novela maravillosa que sigue la vida de diferentes mujeres de color, ¿no? En Inglaterra. Y a mí me cambió la mirada de la perspectiva interseccional. Mostró que para mí hizo evidente a través de una literatura maravillosa cómo el ser mujer y la raza, dependiendo de la clase social, de la condición de migración, era completamente distinta entre una mujer y otra. Entonces, fue uno de los libros que abrió, ¿no? mi manera de pensar, y por eso quería compartirlo con ustedes. Pues muchas gracias, Karina. Me parece una magnífica recomendación. Lo voy a buscar y lo voy a leer, porque creo que ese es un tema presente en cualquier intervención que se haga en caso de violaciones de derechos. Cualquier intervención me refiero a desde el punto de vista de análisis político, de análisis jurídico, de análisis científico forense, estas cruces de condiciones interseccionales siempre son, o sea, tienen que estar presentes esa visión. Y bueno, con esto terminamos. Gracias, Karina, otra vez por estar con nosotros. Terminamos nuestro programa citándoles a nuestro auditorio para que nos escuchen y nos vean la siguiente semana, igual el miércoles a las 11 de la mañana en otra edición de Mundo Forense. Muchas gracias, Anaí. Gracias, Karina. Un abrazo. Muchísimas gracias, Anaí y Zoraida, por la invitación. Gracias, doctora. Chao.